Siguiendo el protocolo, continuamos con la conferencia Estrategia Nacional de Economía Circular a cargo de Marta Mercedes Carrillo. Ella es liderando temas de educación ambiental, participación ciudadana, producción limpia y negocios verdes. Hoy trabaja en el Ministerio de Ambiente apoyando la implementación y seguimiento de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Muy buenos días a todos. Efectivamente vamos a hablar en este espacio acerca de la Estrategia Nacional de Economía Circular del país. Como ustedes bien saben, el país lleva más de casi 3 décadas ya hablando de ventanillas ambientales, de estrategias de producción más limpia. Hemos sacado políticas públicas asociadas al tema, las corporaciones autónomas, las agremiaciones han trabajado en cómo mejorar de manera permanente los procesos productivos de cada uno de sus empresarios. Evolucionamos luego y nos dimos cuenta que hablar de producción, pero no hablar de consumo, dejaba coja la estrategia, así es de que empezó a hablarse y se expidió una política de producción y consumo sostenible, y así hemos evolucionado y hoy tenemos, a partir del año 2018, se hace el esfuerzo por generar una estrategia y hacer visible en el país algo que ya también venía siendo un eje de trabajo muy importante dentro de la agenda global, y es la economía circular. Se trabaja de manera participativa con el liderazgo del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y llegamos en 2019 a la redacción final de esta Estrategia Nacional de Economía Circular, que nos habla, como lo dice allí, de una nueva cultura y unos nuevos modelos de negocio, de transformación productiva y fundamentalmente de cierre de ciclos de materiales. El concepto y los principios orientadores es que buscamos con esta estrategia, se busca con esta estrategia que los sistemas de producción y consumo promuevan la eficiencia en el uso de los materiales, agua y energía. Tienen que tener en cuenta también la capacidad de recuperación de los ecosistemas, es decir, no se preocupen solamente por los materiales, sus materias primas, su recurso agua y su recurso energía, sino miren también desde el inicio, cuenca arriba, como lo dirían en otros escenarios, toda la capacidad de recuperación de los ecosistemas y cómo garantizar ese flujo circular de los materiales. Y aborda 3 principios fundamentales: la innovación tecnológica, la colaboración entre actores. Este es uno de los temas neurálgicos en el ejercicio de economía circular. En otros esquemas de trabajo se hablaba, usted lo puede hacer solo, usted puede organizarse, aquí no solamente no lo puede hacer solo porque tiene que involucrar a sus proveedores, sino que muchos de sus residuos o muchos de las materias primas que usted necesita pueden venir de procesos que en el marco de un ejercicio de simbiosis llegan a fortalecer sus procesos productivos o a fortalecer procesos productivos de otro a partir de resolver un problema que usted está teniendo con un residuo que para otros es un material. Entonces ese proceso de colaboración entre actores, ese principio de colaboración entre actores es neurálgico para la economía circular. Por otro lado está el tema de modelos de negocio, y cuando estamos hablando de modelos de negocio estamos diciendo, ojo, la economía circular tiene que ser rentable, la economía circular tiene que ser sostenible desde el punto de vista ambiental, por supuesto, desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista económico, del modelo de negocio que tiene que generarle utilidades, generarle rentabilidad a aquella persona que lo propone. Cuando se realizaron todas las discusiones, se definió, bueno, cuáles van a ser esas líneas de trabajo, cuál va a ser el enfoque del trabajo de la economía circular, y se definió que iba a estar representado en 6 flujos. El flujo de materiales industriales y de productos de consumo masivo, el flujo de materiales de envases y empaques, el flujo de la biomasa, los flujos del agua, las fuentes y flujos de energía y los flujos de materiales de construcción y demolición. Son ejes fundamentales, son líneas estructurales de trabajo que surgen a partir de haber generado el metabolismo de cada uno de estos materiales y haber entendido la importancia de que estos materiales fueran trabajados de manera transversal para garantizar que la economía circular a partir de aquí tuviese una implementación efectiva. Ahora, están estas líneas, de estas líneas se definen unas metas, se definen unas acciones a realizar en el marco de esta estrategia, pero también se deja claro
que se necesitan unos mecanismos que permitan que se desarrollen estas líneas y unos vehículos que permitan también que estas líneas tengan un aceleramiento en su desarrollo y en su implementación. Esos mecanismos para la transición hacia la economía circular parten de uno que resulta fundamental, todos lo son, pero es importante garantizar un ajuste y desarrollo de innovación normativa. Muchas de las propuestas significativas que se tienen para generar espacios de economía circular, proyectos y acciones de economía circular, hoy o en algunos de los sectores resultan imposibles. ¿Por qué? Porque hay algún tipo de norma, alguna regulación que no lo hace posible. Estamos hablando de ejemplos como el tema del reuso de agua, por decir cualquiera. Entonces, por eso es muy importante que a partir de esas agendas que estamos teniendo y que hemos tenido por muchos años, pero que hoy están concentradas también en poner este tema de economía circular en el número 1 de esa agenda, los sectores productivos nos acompañen en esa identificación de esas barreras normativas para que el ministerio y las diferentes entidades y autoridades ambientales tengamos la posibilidad de revisar y de desarrollar esos ajustes y esos cambios en la normatividad que permitan que se haga viable esos desarrollos que están identificando los sectores productivos y que los conectan de manera directa con transición a economía circular. Muchas veces esa posibilidad efectiva de llegar a esas transformaciones y a esos desafíos parte de procesos de investigación. ¿Cómo uso un material? ¿Cómo hago más amigable el diseño de un producto para poder presentarlo de manera mucho más comprometida con lo ambiental? ¿Cómo reestructuro mi proceso productivo? Entonces, la investigación es un componente muy importante para esta transición a economía circular. Y esa investigación, por supuesto, pedimos y todos consideramos en todos los campos, no solo en este, que debe ir de la mano de la capacitación. Las investigaciones tienen que salir de las universidades y por eso también para nosotros es tan importante que el trabajo en este ejercicio de avanzar de manera significativa la circularidad se haga no solamente de la mano del sector privado y el sector gubernamental, sino que también la academia esté siempre acompañando el ejercicio para desarrollar esos procesos investigativos y para generar procesos de capacitación y de formación que complementen y que le den viabilidad al ejercicio. Está la cooperación internacional. Decíamos hace un rato que la agenda global tiene a la economía circular en uno de sus primeros renglones. Y sin duda alguna necesitamos de la colaboración y del acompañamiento de esos cooperantes internacionales para garantizar el desarrollo de muchos de los procesos que hoy estamos adelantando. Hemos contado con la posibilidad de que instancias como la Unión Europea, el BID, de manera independiente tener agendas de pares con El Salvador, con Panamá, con Francia, con Suecia, con diferentes países, con Países Bajos, que nos están diciendo: yo tengo fortalezas en este tema, sé que ustedes tienen otras fortalezas, trabajemos de manera concertada, generemos un potencial muy fuerte en el sector agro, por ejemplo, nos dice la Unión Europea, porque es que tenemos un pacto verde que queremos que pueda ser desarrollado de manera congruente y con la colaboración de todos los aliados, y entonces démosle fuerza al ajuste de normas, al desarrollo de pilotos o al desarrollo de investigación. Entonces, la cooperación internacional es un mecanismo muy importante para esta transición. Parte de, por ejemplo, lo que digo con esta cooperación internacional es que algunos de los elementos con los que hemos podido trabajar gracias a cooperación internacional es en el ajuste de instrumentos económicos y de asistencia técnica. Podemos también ahí generar oportunidades, identificar viabilidad, hacer análisis de los sectores e identificar posibilidades desde lo que tiene que ver con actualización de guías técnicas y generación de oportunidades, instrumentos e incentivos de carácter económico. Otro de los mecanismos es la comunicación y cultura ciudadana. Y aquí para nosotros como Ministerio de Ambiente esto es muy importante porque, como les decía al principio, si no contamos
con el ciudadano, con la familia, con cada uno de nosotros como ciudadanos del común, pues el ejercicio no va a tener ese cambio que necesitamos que tenga. Necesitamos que la gente identifique lo que es las prácticas de economía circular, que la gente tenga claro el concepto y tenga claro cómo desde su hogar promueve este tipo de desarrollos, no solamente en lo que tiene que ver con su relacionamiento en la fase final del aprovechamiento, de la separación y del manejo adecuado de los residuos, sino en todo el momento. ¿Cómo identifico estas empresas o estos bienes y servicios que están haciendo inversiones importantes o que están haciendo transformaciones importantes para poner productos cada vez más amigables con el ambiente? Y cómo en mi decisión de compra yo privilegio esos productos y esos bienes y esos servicios. Así es de que es demasiado importante que todos trabajemos en esa comunicación, en ese hacer visibles los desarrollos, en ese hacer visibles las apuestas de los demás y en garantizar un mayor conocimiento cada día y un mayor compromiso del ciudadano, de las familias en torno a privilegiar y a hacer viables todos estos proyectos. Y necesitamos también como mecanismo un sistema de información que nos ponga en el radar los datos que necesitamos como empresarios para tomar decisiones de nuevas empresas, como sociedad en general, como investigadores de la academia que quieren hacer parte de un proceso de identificación de posibles aprovechamientos o manejos. O sea, este sistema de información tiene que ser multipropósito y tiene que ser un sistema de información que si bien también articule con otros sistemas que ya existen, que también dé la propia diferencia y tenga su propio valor agregado para esos ejercicios de la oferta y la demanda en términos de proyectos y desarrollos y avances e impactos efectivos de la economía circular en cada uno de sus flujos. El sistema de información nos tiene que monitorear los indicadores y las metas que definió la ENEC, pero también nos tiene que hablar, más allá de esos propios indicadores, de cómo evoluciona y cómo impacta cualquier proyecto que se tome a cada uno de los flujos y en general a los procesos de recuperación ambiental y de avance económico también. Les decía que aparte de estos mecanismos tenemos unos vehículos que estableció la ENEC. Y esto es la forma de acelerar el ejercicio, de garantizar que el proceso sea mucho más fuerte. Decíamos que esto tiene que generar nuevos modelos de negocio. Sin duda alguna, el generar esa circularidad, el transitar de ese proceso lineal a este proceso de economía circular tiene que generarnos nuevos modelos de negocio. Y esos modelos de negocio tienen que terminar encadenados en cadenas de valor, en cadenas de suministro que sean mucho más sostenibles y que cuando los escalamos, y como decíamos que era un ejercicio colaborativo, cuando los escalamos vamos a podernos ir a apuestas mucho más macro que tienen que ver con parques industriales ecoeficientes, con ciudades sostenibles o ciudades circulares, en donde definitivamente generamos unas economías de escala muchísimo más lógicas en términos de acceso a servicios colectivos, en términos de aprovechamientos compartidos de materiales y recursos, pero también en términos de retos de diseños que sean mucho más macro y que permitan acelerar la transición a la circularidad. Hay uno de esos vehículos que ya está andando y que se tienen desarrollos importantes, pero que sin embargo, como en la mayoría, tenemos que implementarle, imprimirle mucho más fortaleza a cada uno de estos desarrollos y es la responsabilidad extendida del productor y asociado a esto, a todo esto, el consumo sostenible tiene mucho que ver con lo que decíamos hace un momento de la cultura ciudadana, pero acuérdense que va mucho más allá. Estamos hablando de que cuando estemos hablando de las entidades públicas, pero también de las entidades privadas, también podemos estar hablando de esquemas, por ejemplo, como el de compras sostenibles, que se dice compras públicas sostenibles, pero que puede ser en general, no solamente en el ámbito de lo público, sino también en el ámbito de la empresa privada y mucho más allá también cuando estamos hablando de esquemas de buenas prácticas o de estilos de vida sostenibles alrededor también de las familias. Entonces, estos son elementos muy importantes para avanzar en la implementación, en la transición hacia la economía circular.
La estrategia también nos definió, bueno, y cómo esto llega al territorio. La economía circular y la estrategia como tal tiene claro que esto no puede ser un discurso de gobierno, un discurso de las entidades públicas, sino que tiene que ser algo que aterrice en el territorio. Y en ese orden de ideas y como estábamos trabajando, como les dije, de una manera muy articulada con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se tomó la decisión de que todo este andamiaje de esta institucionalidad de la economía circular se articulara de manera juiciosa con el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Tiene todo que ver, hay un tema totalmente armónico allí, unas posibilidades de complementar los trabajos de esos dos sectores de manera muy adecuada, y entonces se crea dentro de la Comisión Nacional de Competitividad e Innovación el Comité Técnico Mixto de Sostenibilidad, que incluye los temas fundamentalmente de economía circular. Se trabaja también desde el Comité de Regionalización para verificar cómo desde las comisiones regionales de competitividad e innovación en cada uno de los departamentos se le da cabida, se le da viabilidad y se le da fortaleza a las mesas regionales de economía circular. Estas mesas de economía circular en este momento se empezaron a estructurar desde finales del año 2019. Con los temas de pandemia se ha tenido un trabajo muy de circular información a través de redes, a través de grupos de WhatsApp, a través de diferentes instancias, pero ya empezamos desde mitad de este año a retomar esos ejercicios para volver a poner a funcionar, incluso ya algunas con presencialidad, las mesas regionales de economía circular. Pero aparte de esas mesas que estamos hablando de la regionalización, del enfoque territorial, también se tienen otras mesas desde la parte conceptual y técnica, y entonces contamos con la Mesa Nacional de Comunicación y Cultura Ciudadana, la Mesa Nacional de Economía Circular, que es como una especie de secretaría técnica o de anexo técnico del Comité Técnico Mixto de Sostenibilidad, pero también tenemos mesas como la Mesa de Gestión Sostenible de Plásticos, la Mesa de Biomasa, de aprovechamiento de biomasa residual, hay una mesa de llantas, y poco a poco vamos evolucionando con darle a cada uno de estos temas un espacio de reflexión, de análisis participativo, en donde sector público, sector privado, academia y otras organizaciones interesadas puedan sumarse allí a las discusiones, a la generación de instrumentos y a las acciones específicas que cada una de estas mesas debe generar en el marco de esta implementación de la Estrategia Nacional de Economía Circular en el país. Aquí les cuento que tenemos en este momento y cerramos este 2021 con 27 mesas que están allí, las que estaban estructuradas desde los años 2019 y 2020, y estas 5 nuevas que están, como dice, próximas a instalarse. Hay logros muy importantes de la implementación de la estrategia. En el año 2019 se arrancó por un ejercicio regional muy importante de socializar, pero también de recoger insumos importantes desde las regiones. Se firmaron pactos, se hizo una oferta institucional, se incluyeron temas para que, lo que se discutiera en el marco de las mesas regionales fuera parte de las agendas departamentales de competitividad e innovación, haciendo más visible aún la necesidad de proyectos, de recursos, de fortalecimiento de capacidades y de asistencia técnica para los actores que hacen parte de las mesas. Se generaron agendas interministeriales, acuerdos sectoriales, en donde, como les decía, si bien ya venían desde hacía años trabajándose estos acuerdos, empezó a meterse de manera muy importante la economía circular como un eje transversal y también articulador de lo que se venía discutiendo en otros años, y como una apuesta muy importante para estos sectores con los que estamos trabajando, de garantizar que sus aliados caminaran de manera importante en esta transición. En el año 2020 y en parte de lo que llevamos de este año 2021, se trabajó muy juiciosamente en la definición de ese sistema de información. Se trabaja con el DANE para la creación de un sistema de información que nos dé esos datos. Ya el DANE ha generado, ha publicado 3 reportes nacionales de economía circular. Ahorita en noviembre estará próximo a salir el número 4, pero además, pero aparte de eso se tiene estructuradas 6 mesas de trabajo, 6 submesas, perdón, cada una de ellas asociada a cada uno de los flujos y una que las
consolida, y es allí donde se están tomando las discusiones de, bueno, cómo involucrar los datos asociados a la batería de indicadores de la ENEC, pero también cómo ir mucho más allá. Porque bueno, los indicadores que se pusieron allí son importantes, pero ya muchos en el desarrollo de este año largo, 2 años ya de la implementación de la estrategia, han identificado que hay otra serie de indicadores que deben estar allí. Y sobre todo para lo que decíamos hace un rato, de esos que deben estar al servicio de quienes quieren formular un proyecto, de quienes quieren generar procesos de investigación o de quienes necesitan actualizar instrumentos de carácter técnico y normativo en torno a cada uno de los flujos. Se hizo la publicación de la guía de biogás, entró en vigencia la norma de responsabilidad extendida del productor para envases y empaques, se viene trabajando en la modificación de la norma de materiales de construcción y demolición, se trabajó también en la generación de espacios de conocimiento y difusión. Particularmente hay uno que queremos resaltar y que nos gusta resaltar mucho, que es uno que se trabajó en el marco de una articulación con el SENA y la GIZ, y que está disponible y abierto para todo público. Todas las personas que quieran generar un espacio de conocimiento básico, que le dé nociones básicas para generar unos procesos productivos en torno a esquemas de circularidad, pueden ingresar a ese curso de formación con el SENA. Y adicionalmente también hemos trabajado con el ICONTEC para la generación de la guía técnica GTC 314 del 2020, pero también para la identificación de otra cantidad importantísima de normas técnicas que están disponibles con ICONTEC y que tienen mucha articulación y mucha pertinencia en torno a esta implementación de la estrategia de economía circular. Contarles que el haber expedido la estrategia, el haber trabajado durante más de 30 años en esquemas de mejoramiento del desempeño empresarial, nos ha llevado a tener un liderazgo muy importante. Hoy estamos como presidiendo la Coalición Regional de Economía Circular para América Latina y el Caribe. Eso nos ha permitido participar en eventos de carácter mundial muy importantes, buscar trabajos articulados con otras alianzas, por ejemplo, de África, pero también tener la posibilidad de liderar muchos proyectos de investigación a nivel de América Latina y el Caribe, con CEPAL, con Naciones Unidas, con ONUDI, hacernos parte de todos estos ejercicios y que Colombia sea referente, y que no solamente sea referente porque estamos parados en que fuimos los primeros que expedimos una estrategia. No, que seamos referentes porque tenemos desde el gobierno nacional un liderazgo importante en el tema, un compromiso total con el tema. Desde los sectores productivos, sin duda alguna, el compromiso es muy importante, es trascendente para muchos de los sectores, pero adicionalmente porque también tenemos el interés claro de seguir avanzando. No la tenemos todo resuelto, es mucho lo que falta en este camino de la transición a la circularidad. Estamos empezando con convicción, estamos empezando con compromiso, pero también con la tranquilidad de saber que podemos aprender de ese relacionamiento con nuestros pares internacionales. Entonces aquí vamos a tener vamos a seguir teniendo oportunidades muy importantes. Y arrancamos y desarrollamos todo este 2021 y cerraremos el periodo de gobierno dando estos énfasis muy importantes que ya los he dicho a lo largo de la presentación, fortaleciendo ese sistema de información, que la gente tenga datos oportunos, claros, pertinentes, accesibles en materia de economía circular, seguir avanzando con los instrumentos que permiten que los sectores puedan desarrollar de manera efectiva, superar esas barreras y esos obstáculos que hoy nos ponen algunas normas en las partes de lo que tiene que ver con guías técnicas o con reglamentaciones. Fortalecer mucho los espacios de comunicación y cultura ciudadana. Estuvimos lanzando de la mano de muchos de ustedes y con el apoyo absoluto de muchos de ustedes, y particularmente de la ANDI y del Grupo Retorna, Ecocómputo y las demás que están allí haciendo parte, para darle
el renglón número uno a las apuestas en materia de cultura ciudadana y de comunicación para que este proceso y todos los desarrollos que hemos hablado sean conocidos, sean entendidos y sean respaldados por la ciudadanía en general. Y todo esto sin duda alguna nos va a llevar a seguir teniendo espacios importantes en la agenda mundial, porque este no es un tema de Colombia, este es un tema de la agenda global, y estar allí vigentes y comprometidos y trabajando sin duda alguna nos representará muchísimo más acompañamientos, retos y oportunidades para este avance hacia la circularidad. Muchísimas gracias para todos. Muchas gracias, doctora Marta, por su intervención. En este momento les recordamos que al lado derecho de sus pantallas pueden hacer sus preguntas. En este momento damos inicio a la ronda de preguntas. Primera pregunta: ¿cómo los residuos tecnológicos pueden impulsar la economía circular? Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, esa es una muy buena pregunta también, sobre todo para nuestros amigos de Ecocómputo, pero el ministerio ha venido trabajando con muchas agremiaciones y particularmente ha tenido un proyecto con recursos del PNUD para identificar oportunidades de aprovechamiento de plásticos que hacen parte de RAE. Hay pilotos en ese sentido. Yo no tengo el detalle de los impactos, pero sí de la mano de Retorna podemos ver unos ejemplos muy puntuales que permiten ese aprovechamiento de esos elementos constitutivos de estas piezas eléctricas y electrónicas que nos han demostrado que no todo es un residuo peligroso, que sí se pueden hacer procesos de transformación y aprovechamiento, particularmente de esos plásticos. El director de Retorno nos contaba y nos mostraba en el marco de FIMA unos armatodos, más o menos esa es la idea, que se hicieron a partir de plásticos de estos elementos y que permiten ahora la construcción, por ejemplo, de una pieza como una materia. Son varias las iniciativas. Yo espero que muy pronto tengamos en el micrositio de Economía Circular del Ministerio de Ambiente un portafolio muy completo de las iniciativas que van caminando en materia de economía circular en Colombia en el marco de los diferentes flujos de los que hablábamos. Muchas gracias. Siguiente pregunta: ¿qué es la economía circular? Bueno, la economía circular es una apuesta de país, una apuesta en la que todos tenemos que entrar para identificar cómo le damos una vida útil muchísimo más larga, un aprovechamiento mucho mayor a los materiales, para que tengamos un menor número de residuos, para que definitivamente el tema de los residuos se minimice al máximo, pero no entendemos la economía circular solamente como aprovechamiento de residuos. Ese es uno de los componentes, pero nos queda muy claro, y lo decíamos en la presentación, que la economía circular busca repensar los procesos, conectándolos también con los ecosistemas, con la necesidad de proteger nuestros ecosistemas y de racionalizar al máximo los materiales y los flujos de agua, de energía, a partir también de procesos de diseño, de nuevos diseños de productos y servicios. Entendido, doctora. Siguiente pregunta: ¿cómo es posible que se enlacen esos trabajos con organizaciones de recicladores y demás? Pues todavía no hay un enlace que apremie un trabajo mancomunado. Bueno, sí, eso es muy importante. Yo sí considero, y lo decía en la presentación, que apostarle a las estrategias de aterrizar los temas en el territorio es demasiado importante. En este momento nos estamos conectando con las autoridades territoriales. Entonces es muy importante que estas asociaciones tengan un contacto permanente en los territorios con sus gobernaciones, con las secretarías de competitividad e innovación, con las comisiones departamentales de competitividad e innovación y por supuesto también con las corporaciones autónomas regionales que tienen la competencia para brindar espacios de asistencia técnica para la implementación de este tipo de procesos. Todas esas instancias, junto con
los empresarios y la academia deben hacer parte de las mesas regionales de economía circular, que como les contaba ya están en 27 regiones del país y a las cuales pueden llegar estas asociaciones representadas a través de sus delegados, garantizando que hagan parte de esos espacios que convocan usualmente desde la Cámara de Comercio, desde la Gobernación o, como les digo, desde las Secretarías de Competitividad e Innovación de cada departamento. Entendido, doctora. Siguiente pregunta. ¿Cómo desarrollan las estrategias de sinergia entre los diferentes actores para garantizar procesos participativos de economía circular? Bueno, ahí son varios los instrumentos. Como les decía, uno son esas mesas regionales de economía circular. Hacerse parte de esas mesas regionales de economía circular y trabajar de la mano de las autoridades gubernamentales del territorio, pero también de las agremiaciones y de la academia para identificar ese gran mapa de la economía circular en el territorio y esas oportunidades que se presentan desde el territorio, es una de las estrategias muy importantes. Pero también lanzamos en FIMA el Plan de Comunicación y Cultura Ciudadana de la Economía Circular y estamos estamos desarrollando en el marco de la Mesa Nacional de Comunicación y Cultura Ciudadana para la Economía Circular aportes e ideas de diferentes instancias en lo público, en lo privado, para que este tema de la economía circular llegue a todo el país, para que todos en nuestros diferentes roles tengamos la oportunidad de saber cómo nos conectamos. Les decía también que desde la página del Ministerio de Ambiente, pero también desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, estamos poniendo información de manera permanente para que los ciudadanos se hagan parte de estos procesos, pero también estamos desarrollando eventos como este que hoy lidera la ANDI, que se han venido haciendo en diferentes instancias y liderados por diferentes organizaciones y entidades, para que todos nos hagamos parte de estos procesos. Esperamos que se sigan generando espacios tan importantes como, por ejemplo, observatorios de economía circular que tiene, por ejemplo, la Universidad de La Salle, en donde todos ustedes pueden entrar, acceder y conocer experiencias nacionales. Como les digo, estamos lanzando el micrositio del Ministerio de Ambiente para la economía circular y esperamos robustecer las oportunidades y la información y la calidad de la información que allí se ponga para que cada día ustedes puedan conocer más contactos, más redes y más espacios en donde la economía circular está siendo monitoreada, gestionada como elemento de conocimiento y en donde se van a generar muy pronto también espacios de intercambio. Entendido, doctora. Siguiente pregunta. ¿Qué herramientas implementan desde la educación y la sensibilización ambiental para lograr la apropiación social de la economía circular? Eso era lo que les acababa de decir, un proyecto que estamos trabajando con todos los miembros de la Mesa de Comunicación y Cultura Ciudadana para que desde lo territorial, a nivel de los departamentos, a nivel de los municipios y del trabajo que hacen las corporaciones autónomas y con el aporte de esas oportunidades y recursos que tienen las empresas, podamos hacer campañas mucho más articuladas que le lleguen a todos los ciudadanos en el marco del rol que cada uno de ellos desempeña en materia de economía circular. No es lo mismo la información que le debe llegar a los hogares, a las familias, a los padres, a los jóvenes, en el marco también de la comunidad educativa, que la que le debe llegar a las instituciones para que también, por ejemplo, se comprometan más en el desarrollo de un proceso de compras públicas sostenibles y de promoción de espacios de economía circular. Entonces, la apuesta sí es que sin duda alguna creemos que los ejercicios de educación ambiental y de participación en la gestión ambiental tienen todo que ver con las oportunidades reales que tenga la economía circular de ser cada día mucho más fuerte en ese ejercicio de implementación que estamos adelantando. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta. Dice, ¿a través de qué mecanismo o estrategia las universidades y empresas privadas nos podemos involucrar desde ya con esta estrategia que lidera Minambiente o unimos las metas? Efectivamente, la academia ha tenido de manera permanente un rol y debe tenerlo siempre y cada vez más sólido
en lo que es la gestión ambiental y particularmente dentro de la gestión ambiental en todo lo que es el componente de la gestión del conocimiento y la investigación. La economía circular exige, como lo veíamos en sus mecanismos, un componente muy fuerte de investigación. Es mucho lo que tenemos que averiguar e investigar de manera en términos de posibilidades de aprovechamiento de materiales que hoy son residuos y que deben ser materiales para procesos nuevos. Entonces es muy amplio el campo de trabajo de las universidades. En el marco de FIMA estuvimos hablando con algunas universidades y estamos muy interesados en generar una mesa específicamente para lo que es academia y los desarrollos de investigación. Entonces estaremos muy atentos contándoles. Me encantaría mucho que todos, tanto los de las agremiaciones, asociaciones de recicladores, como los de la academia o diferentes organizaciones nos escriban. Tenemos un correo que es economiacircular@minambiente.gov.co, economiacircular@minambiente.gov.co, y a través de ese correo podemos estar escuchando todas sus intereses y compromisos de sumirse a algunas de las mesas técnicas o temáticas o territoriales de las que les hablé. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Cómo se articula la ENEC con el plan de reactivación de la economía colombiana en el periodo post-pandemia? Bueno, ahí vemos que justamente la ENEC abre esas oportunidades para que se genere un proceso muy importante de reactivación económica. Cuando hablamos que la ENEC busca que se generen nuevos modelos de negocio, esos modelos de negocio generan la oportunidad de desarrollar ejercicios económicos y de reactivación económica muy importante. Es clave en este tema que la ENEC también busca, y cuando se habla de ese beneficios ambientales, sociales, económicos, también se busca que el empleo no sea cualquier tipo de empleo. Se está hablando de la generación de empleo digno que esté asociado tanto a los procesos de identificación y aprovechamiento y transformación de esos residuos en nuevos materiales, como también en aquellos otros modelos de negocio que tienen que ver con esas innovaciones asociadas a las plataformas, al cambio de prestación de servicios de bienes a servicios integrales, del tema de plataformas colaborativas y de los diferentes modelos de negocio de la economía circular, también en materia de diseño o de ecodiseño de los bienes y productos que se proponen. Entonces sí tiene un impacto muy directo, abre oportunidades de nuevos negocios y se busca que esos nuevos negocios siempre terminen en unos esquemas de trabajo digno. Entendido, doctora. Siguiente. ¿Qué empresas en Colombia se pueden tomar como ejemplo de economía circular, que estén marcando la diferencia por su compromiso en la reducción de impactos ambientales derivados de sus procesos productivos o de la adquisición de insumos o materias primas, que hayan sido recuperadas en procesos de reciclaje, reutilización o que hayan cambiado sus esquemas de producción para hacerlos más sostenibles ambientalmente? Bueno, esa pregunta es compleja en la medida que se vienen muchas empresas a la cabeza, pero pues igual se quedan también muchas por fuera de las que están haciendo grandes esfuerzos. Yo considero que en el marco de lo que venimos trabajando desde el ministerio, todas aquellas empresas que hacen parte, que son los aliados o los asociados de la ANDI, que son los asociados de FENAVI, de Asocorflores, de Por Colombia, de Andesco, de Acodal, son empresas con los que tenemos acuerdos sectoriales, agendas establecidas, son los que se han comprometido de manera muy importante con el desarrollo de procesos de economía circular. Está también FENALCO. Son muchas las empresas que están trabajando allí, pero también quisiera resaltar en este espacio estas empresas pequeñas. Estos emprendimientos pequeños, son también muchas los gestores y las asociaciones de recicladores, que están comprometidos con hacer un manejo adecuado de los residuos y viabilizar los procesos de transformación. Y también hay una línea muy importante de trabajo con los negocios verdes. En el país, el ministerio, de la mano de las corporaciones autónomas, tiene identificados más de 2.500 negocios verdes en todo el territorio nacional.
Y de esos así en primera instancia y muy sobre la marcha se revisa con claridad que más de 350 están dedicados al aprovechamiento de residuos. ¿Eso qué quiere decir? Que por entrada y por excelencia esos negocios verdes le están apostando a temas de economía circular. Nuestra expectativa es poder garantizar que los otros negocios verdes, muy seguramente ya muchos de ellos, están identificando oportunidades de circularidad que les permita también escalar su apuesta de negocio. Entendido, doctora. Siguiente pregunta. ¿Existe o se ha pensado en algún directorio donde como productores podamos contactarnos con transformadores para hacer trabajo conjunto de economía circular? Sí, señores, estamos empezando la estructuración en el marco de ese micrositio que les digo que está albergado en la página del Ministerio de Ambiente, Economía Circular. Tener un portafolio de desarrollos y de acciones y proyectos de economía circular en el país. Ese es un trabajo que se construirá, que en este momento estamos haciendo con las mesas regionales de economía circular para avanzar en ese mapeo de la economía circular en cada uno de los territorios, y uno de los productos de ese mapeo va a ser el portafolio que permitirá generar relacionamientos directos, no solamente entre transformadores, sino también entre diferentes empresas que tienen la posibilidad de abrir espacios de simbiosis industrial con otras cadenas productivas. Entendido, doctora. Siguiente pregunta. ¿Cómo anclar la economía circular al transporte? ¿Cómo anclar la economía circular al transporte? Bueno, ahí con el transporte hay muchos ejercicios de generar cadenas y encadenamientos productivos, que el transporte se maneje como, una buena fuente de prestación de servicios, más que con la adquisición de elementos o productos de manera aislada y particular. Yo creo que el país ha venido avanzando en ese tema. No tengo el conocimiento detallado del modelo, pero sí varios de mis compañeros aquí en la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial Urbana están liderando esquemas de transporte y de movilidad sostenible, que con todo esto podremos compartirles a las personas una vez nos hagan ese requerimiento a través del correo que les enuncio de economiacircular@minambiente.gov.co. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Quiénes son los miembros de las ¿Listo? mesas regionales Bueno. y quiénes del sector privado pueden participar? Hola. ¿La economía circular? ¿No? Bueno, pues en la ronda de preguntas para la doctora Marta. Les agradecemos a todas las personas que se conectaron y participaron en esta primera parte de nuestro congreso Ecoconéctate. Ahora mismo vamos a tomar un tiempo de receso y regresamos nuevamente a las 2 de la tarde para continuar con nuestras conferencias y seguir aprendiendo.